Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar de la historia económica de México del siglo XX al siglo XXI. Mi nombre es Jorge Alejandro Austria Durán, estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Les voy a hablar de la parte política, económica y la internacionalización de México. Cómo ha beneficiado, cómo ha perjudicado y cómo podemos cambiar esto realmente. Pues bien, empezaremos primero con la parte de la historia política de México. La historia política de México hay que dividirla en tres vertientes muy importantes. El imperialismo, que estamos hablando de la época de la colonia, la época de la independencia y la época en la que se proclamó el primer imperio mexicano por el personaje conocido como Iturbide. El imperialismo es una fase muy importante porque sin el imperialismo no pasaríamos a confederalismo. El imperialismo lo vamos a ver desde la época de la colonia, desde la época en que ya no existían los dioses aztecas, Quetzalcóatl, Tlaloc, etc. Ya no existían. Se nos impuso la religión católica por medio de la Santa Inquisición. Sí, por medio del miedo. Se nos tenía bajo un yugo imperialista español. Toda la riqueza de México se iba para España. Y estamos hablando de oro, de plata, también de la parte del maíz, toda la riqueza de México estaba yendo por España. Aquí el punto es que no todos tenían privilegios, puesto que nada más lo gozaban los españoles que vivían en México, que fueron a México e impusieron ahí todas sus empresas. Las castas no tenían privilegios como los españoles de sangre pura, se podía decir, debido a que los criollos no tenían participación en la parte política, en la parte económica. Y en la parte política era muy esencial todo esto, porque estábamos hablando del contento de la ciudad, de la población. Tras el descontento se inició un levantamiento de armas conocido como la independencia, en el cual México tomaba al rey de España como un tirano y decía que México ya no estaría al yugo de España. Recordemos que los personajes principales han sido Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Guerrero e Iturbide. El imperialismo es una fase muy importante, cabe aclarar, es muy esencial para poder entender el confederalismo, pues el imperialismo acaba tras derrotar el primer imperio mexicano que lo estaba gobernando en ese entonces Iturbide. La gente lo consideraba traidor a Iturbide porque se proclamó emperador y él apoyaba la parte democrática, la parte en la cual se destaca y se desarrolló en la Carta de los Cimientos a la Nación hecha por Morelos. En mi opinión, Iturbide nunca fue ningún traidor. Defendió bien los intereses de México ante Estados Unidos, nuestros vecinos del norte, defendiendo la riqueza, defendiendo nuestra población. Pero tras ser derrotado Iturbide, siendo exiliado, acabamos la parte de la fase del imperialismo e iniciamos la parte del confederalismo. Estamos hablando de la guerra política, ideológica e incluso económica de dos partes, los liberales y los conservadores, en la cual los liberales tenemos un personaje muy emblemático y lo conocemos bien, se llama Benito Juárez, el cual él decía que la iglesia
no debería de estar inmiscuido en asuntos del Estado, haciendo la separación de la Iglesia y el Estado, la cual los conservadores no estaban muy de acuerdo con eso. Así que pidieron ayuda política del exterior y fueron más que nada a la ayuda de Francia, trayendo los franceses a México al segundo emperador, conocido como Maximiliano de Habsburgo. Claro, venía escoltado con las tropas francesas. Es increíble esta parte del confederalismo por la lucha política de los que querían conservar su riqueza, querían conservar todo, no querían que se les fuera y que los liberales metieran sus manos en decisiones en las cuales no deberían. El confederalismo bien o mal acaba tras la muerte de Juárez, pero antes de llegar a la muerte de Juárez hay que tener en cuenta de que tuvimos movimientos armados internos, reitero, liberales contra conservadores, y no solamente de ellos, sino también tuvimos intervenciones extranjeras en México, debido a que México no podía solventar ciertos pagos al exterior, puesto hay que recordar que Benito Juárez pedía préstamos al exterior para poder hacer, construir y modificar toda la parte política, social y económica de México. Las principales intervenciones que se conocen han sido la de Estados Unidos, que fue la batalla de Chapultepec, y la invasión francesa, o la Guerra de los Pasteles, que fue el 5 de mayo en Puebla, que fueron derrotados por el general Ignacio Zaragoza. Hay que entender y tener un punto muy claro porque México es reconocido en esas fechas porque ha derrotado a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Tras la derrota de los franceses, volvieron los franceses a invadir y esta vez pues lamentablemente ganaron y las decisiones políticas internas estaban a través de nuevo jerarquizadas por el exterior y en este caso estamos hablando de Estados Unidos y de Francia. Sin embargo, Francia retira sus tropas y su apoyo a Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano es fusilado en México y ahí termina el segundo imperio en México. Juárez se reelige como presidente y va dando discursos e ideas tras la derrota también de los conservadores. Sin embargo, Juárez muere no antes, primero proclama su constitución de 1857, el cual da también un paso gigantesco hacia el federalismo. El federalismo empieza tras la Constitución de 1857 y tras la dictadura de Porfirio Díaz. Dictadura que duró 31 años y el cual iniciaba un movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana, en la cual participaban personajes como Madero, Zapata, Villa y Carranza. Todos ellos estaban en contra de Díaz debido a que las políticas estaban demasiado extranjerizadas, al igual que la economía. Pero la economía la vamos a dejar para el tema siguiente, en la parte que sí continúa de la historia económica de México. Pero hay que reconocer que el federalismo se dio tras la dictadura de Díaz hasta cuando se acaba la Revolución Mexicana y muere el último caudillo. Y se busca entonces en ese momento una identidad de México. Una identidad en la cual ni siquiera los gobiernos anteriores y ni siquiera los mismos mexicanos ni revolucionarios tenían en cuenta hasta que Lázaro Cárdenas propuso la idea de que teníamos que identificarnos como mexicanos. Ahora,
En todo esto que estamos hablando existe algo muy esencial y muy importante. Estamos hablando de que ha habido políticas antiguas que se han visto en la actualidad. Como por ejemplo, estamos dependiendo mucho de la parte extranjera. Y si recordamos lo que mencioné anteriormente, hemos estado bajo el yugo de los extranjeros, principalmente de nuestros vecinos del norte, que son los Estados Unidos, y las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen allá nos perjudican o nos benefician aquí en México, dependiendo de la situación. Entonces, sí ha habido una relación directa e indirecta en toda esta parte histórica, en las decisiones políticas de México. Sí, debido a la intervención del extranjero. Las políticas más notables que ha habido en México esencialmente han sido eh, del crecimiento. Sí, del crecimiento económico. Menciona que eso también lo veremos más adelante en el siguiente video. Sin embargo, las vertientes más notorias de la política ha sido la democracia. Sí, porque recordemos que hablamos de un imperio en el cual teníamos nuestros líderes que eran elegidos por divinidad. Estábamos hablando de que con Juárez, en la parte del confederalismo, ya se había elegido a un presidente, sin embargo no se tenía en cuenta cuánto tiempo iba a durar y empezaron las reelecciones. Y también consideremos otra parte esencial que ha sido la dictadura de Porfirio Díaz y su derrocamiento tras la frase de sufragio electivo, no reelección de Francisco Indalecio Madero, en el cual proponían, claro, una forma presidencial, por así decirlo, de dirigirlo de 4 años. Sin embargo, mejor se prolongó a 6 años. Ahora, ha habido mucha polémica precisamente con las decisiones políticas del próximo gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Se dice de una famosa cuarta transformación. ¿Podríamos considerarlo una cuarta transformación? Podríamos. Cabe entender eso. Si se quita toda la parte negativa que se quedó en el federalismo. Y estamos hablando de los malos políticos, de las malas decisiones con respecto al exterior y más que nada de la corrupción. Hay una frase emblemática muy interesante de un personaje cuyo nombre por el momento no me acuerdo, el cual decía que nadie se resiste a un cañonazo de 20,000 pesos. ¿La cuarta transformación se podría ver? Sí. Sin embargo, tendría que quitar esa parte de la corrupción para que realmente se considere una cuarta transformación. Esperemos que el gobierno mexicano que viene tenga esa iniciativa y cumpla la parte de la corrupción, que se elimine realmente de toda esta sociedad para que México tenga un crecimiento político y social. Por mi parte sería todo en este primer video de la parte política. Nos veremos en el próximo video hablando de la historia económica de México. Con la parte de la historia política. Muy buenas tardes. Ahora les voy a hablar de la parte de historia económica de México. Ya anteriormente les había hablado de la parte política que ha habido en México. Sin embargo, aquí vamos a enfatizar un poquito más la dependencia que ha tenido México de los capitales extranjeros, principalmente de nuestros vecinos del norte, debido a que ellos han intervenido mucho en algunas decisiones que le deberían de pertenecer nada más a México y a los mexicanos. Bien, la primera pregunta sería ¿cómo clasificaríamos la economía en México? Pues yo lo clasificaría en modelos. Exacto, en modelos, debido a que ha habido diferentes cambios, tanto en la parte económica como en la parte política y como en la parte social. Y estamos hablando de modelos
esenciales que han sido beneficiosos y perjudiciosos para México. El primer modelo estamos hablando que es de 1876 a 1910 y estamos hablando de un liberalismo del capital y estamos teniendo ahí en cuenta y muy claro la dependencia que ha tenido México de la parte financiera extranjera para poder solventar la parte interna. Otra parte muy esencial ha sido de 1910 a 1934, el otro modelo que yo considero o debería considerarse como la revolucionaria y el fin del caudillismo. ¿Por qué? Debido a que fue una lucha por la burguesía, una lucha de clases sociales. Cabe entender que 31 años de dictadura de don Porfirio Díaz hizo mucho daño a la economía mexicana debido a que dependíamos de los capitales extranjeros más poderosos en aquella época, que ha sido la norteamericana, la francesa, la inglesa y la española. Cabe aclarar, tampoco ha sido tan malo esa parte debido a que Porfirio Díaz implementó la parte innovadora del ferrocarril, ya antes dado por Juárez, pero aquí fue una implementación más generalizada y ya había comunicación para trasladar productos de un lugar a otro, vías férreas. Este modelo de revolución y fin de caudillo, lo que se tenía pensado era tener una creencia de economía desarrollada. Bien, una vez puesta a la parte de la revolución y el fin del caudillismo, vamos a hablar de otro modelo muy importante. Y digo que ha sido muy importante porque es un modelo que ha sido utilizado tras la crisis de 1929. Sí, es el modelo keynesiano. Es el siguiente modelo en la historia de México que se debería de estar usando, porque estamos hablando de una intervención del Estado o una economía mixta, como muchos economistas lo pondrían en ese sentido. Una intervención en el Estado limitada en cuanto a las decisiones de las empresas privadas. Inversión pública tendría que haber sido mayor y tener una mayor demanda agregada en cuanto a los niveles de empleo. Hay que recordar que en 1929 no se veía un fenómeno que los neoclásicos decían que jamás iba a haber, pero se dio, que ha sido desempleo en aumento e inflación en aumento. El modelo keynesiano aclara que ese sí se dio, pero debido a una falta de la demanda agregada de empleo. Y estamos hablando de un modelo de pleno empleo. El siguiente modelo, estamos hablando de 1982 a lo mejor al 2018 tal vez. Y estamos hablando de un modelo de liberalismo. ¿Qué quiere decir la parte del modelo del liberalismo en la economía? Pues bien, que dependremos mucho de la iniciativa privada. Mucha gente, principalmente economistas, han estado en discusión de que el liberalismo y el neoliberalismo, porque es el modelo siguiente del 2018 al actual, que el liberalismo y el neoliberalismo son cosas diferentes, sin embargo, es exactamente lo mismo. Vamos a decir, ¿pero por qué? El liberalismo solamente beneficiaba a una élite en específico en México. Y estamos hablando a las grandes empresas, a los políticos, pero nunca a la sociedad. El neoliberalismo no es tan diferente en esa parte. Sin embargo, el neoliberalismo implica algo muy perjudicioso para México, que ha sido vender empresas públicas a las privadas y especialmente a la parte extranjera. ¿Por qué? Dirán, ¿por qué se dio eso? Se vio a que México no podía solventar ciertas cosas y el neoliberalismo y el liberalismo decían que tenía que vender. Era la forma de poder subsidiar muchas cosas y subsidiar
representa demasiadas consecuencias económicas para México y lo podemos ver reflejado en la parte de la gasolina. Actualmente se subsidiaba a la gasolina y sí, tenían mucha razón. No estaba al precio de la competencia. Cuando se puso al precio de la competencia, hubo demasiados problemas sociales debido a que la gasolina ya se considera como un producto de la canasta básica. Pero el gobierno en parte y el trabajo que ha hecho Banxico fue impresionante. Si se puede leer muy bien y se puede detallar esa parte, es que si se seguía subsidiando la gasolina en México íbamos a perder más la parte de la seguridad social o en este caso el sector salud. Los modelos ya los habíamos mencionado. México ha tenido muchos modelos, pero más que nada lo estaríamos identificando en modelos secundarios, modelos primarios a lo mejor, eh, infinidad de modelos, en otras palabras. Sin embargo, de la parte de que es del 1876 al 2000, a 1910, estamos hablando de un modelo secundario de exportaciones y estamos hablando que exportábamos más cosas de lo que importábamos. Eso tenía mucho, mucho perjuicio en México y estamos hablando que son de las cosas principales en las cuales se inició la Revolución Mexicana que inició el 20 de noviembre de 1910, que ha sido que le estábamos vendiendo muchas cosas al extranjero y no se veían ganancias para México. 1910 a 1934 mencioné la lucha de clases sociales, la revolución y el caudillismo, o el fin del caudillismo, como lo podríamos considerar mejor. De 1934 a 1982 estábamos hablando de un modelo secundario importador. ¿Y esto por qué se dio? Debido a la crisis de 1929. Debíamos importar más de lo que exportábamos, pero la importación, en la idea de Keynes, no tendría que haber sido del extranjero, sino nacional. Es decir, deberíamos haber consumido más cosas nacionales que del extranjero para que la crisis de 1929 no afectara tanto a México en cuanto a las decisiones políticas y económicas, porque esto da y hace un gran hoyo hacia el liberalismo y al neoliberalismo, que estamos hablando más que nada de las empresas privadas, del mercado, de que vamos a estar rígidos a decisiones del mercado exterior e interior, pero más del exterior, debido a los precios del petróleo. Eso ha sido los modelos liberales y neoliberales. Sin embargo, reitero, se diferencia porque los neoliberales tienen la idea de vender toda la parte pública al extranjero y a la iniciativa privada. Ahora, unas causas principales que iniciaron los modelos o fueron esenciales para iniciar el modelo liberal y neoliberal no fue tanto la parte keynesiana. En el caso de México, 1910 a 1921, México estaba en guerra. Teníamos una guerra interna contra el gobierno dictador de Porfirio Díaz, en la cual participaron claramente personajes como lo que fue Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón y Calles. Todos ellos respondían a una parte importante de la sociedad. Zapata y Villa representaban la parte agraria. Ellos querían que la economía y la ayuda fuera a la parte agraria, a los campesinos, que sus tierras no se le quitaran y que empezaran a trabajarla, porque de ahí deriva mucha parte del PIB, o como lo quieran conocer mejor, como el Producto Interno Bruto. Sin embargo, el deterioro del mercado interno no fue tanto porque no se aprobó esa parte de Villa y Zapata, porque hay que reconocer y hay que recordar muy bien que lo que quería Madero es que Díaz ya no estuviera en el poder.
y se inició a través del Plan de San Luis. Sufragio electivo, no reelección. Pero el deterioro del mercado interno de 1910 a 1921 fue más que nada por la parte de la falta del consumo interno. ¿Por qué? Debido a las guerras, había demasiados destrozos en las ciudades, demasiada inseguridad, mucho miedo. Entonces no se podía consumir nada en esa época y no llevaba ningún ingreso benefactor a la parte de México. También hay que recordar una cosa muy importante, política y económicamente hablando, que la Constitución de 1917 fueron bases principales, o su base principal más bien, fue la Constitución de 1857 y estamos hablando de la Constitución de don Benito Juárez. ¿Qué política económica tuvo la expropiación petrolera y la reforma agraria? Es un tema demasiado interesante, porque fue con Lázaro Cárdenas esta parte. Dirán, política y económica. ¿Qué tuvo realmente en la parte del petróleo? Pues este señor garantizó el petróleo, uno o una parte de las variables macroeconómicas más importantes en el mundo, debido a que ha habido muchos productos derivados del petróleo. Y el señor Obregón lo que quería en la parte de las reformas agrarias es que a los agricultores se les ayudara, porque de ahí derivaba también parte del alimento esencial de los mexicanos. Claro, como lo que es el maíz, lo que es el chile, el aguacate, el nopal, etcétera. Se quería retomar esta parte de la producción. Económicamente hablando, queríamos reactivar la actividad productiva y no financiera, es decir, dependiendo de la mano de nuestra misma fuerza de trabajo. Pero esto es interesante porque lo que propuso Obregón dio un paso gigantesco a lo que conocemos como el milagro mexicano. ¿Por qué milagro mexicano? Porque el Producto Interno Bruto jamás se había visto tan alto como lo fueron en los periodos de Porfirio Díaz, que ha sido del 3% en México, y como lo que ha sido en el sexenio de Ávila Camacho, que fue del 6%. Es un crecimiento del PIB impresionante. Pero no solamente se debió a influencia tanto interna, porque estamos hablando de una política económica proteccionista en México. Es decir, se ponían aranceles a los productos extranjeros, pero a la nacional no se le ponía. O si se le ponía, tendría que ser menor. Porque no queríamos depender de los capitales extranjeros. Esto también dio parte y hizo una gran brecha debido a la Segunda Guerra Mundial, que México participó en el Escuadrón 201 debido al hundimiento de varios barcos mexicanos por submarinos alemanes. O esa es la versión oficial que se nos quiere dar a entender. Sin embargo, el milagro mexicano tuvo una esencia fundamental en la parte de México. ¿Por qué? Bueno, este crecimiento no se ha visto ni siquiera en los periodos actuales. Recordemos que el próximo gobierno de los Estados Unidos mexicanos quiere alcanzar un Producto Interno Bruto del 3%. Nos ha dicho que México está en quiebra, pero no está en bancarrota, porque si estuviéramos en bancarrota, muchos países extranjeros nos estarían comiendo vivos económicamente hablando. Sin embargo, debido a las tasas de interés de México que la ha manejado alta, ha tenido modelos inflacionarios en la cual se quiere mantener bajo y el nivel de desempleo estable o en aumento. Los actuales gobiernos, puedo reiterar que del 2000, 2017, 2018 ha habido una parte inflacionaria leve y un incremento leve, por así decirlo. El nivel de desempleo no ha subido ni ha bajado, se ha mantenido estable, entre comillas, pero eso quita mucha rentabilidad de México. Pero la característica principal
del llamado milagro mexicano, más que nada fue por el famoso modelo económico proteccionista o el desarrollo estabilizador, como muchos lo consideran. Pero sí se estabilizó México. Teníamos una una tasa de tipo de cambio de 12 pesos mexicanos un dólar. Eso era impresionante. Cuando realmente en esa época podría decirse que estábamos dependiendo demasiado de la economía norteamericana y de las decisiones internas y externas de nuestros vecinos del norte. Con la parte de la historia política. Buenas tardes, esta es la tercera parte que hablamos de la historia económica de México del siglo XX al siglo XXI, que es la parte de la internacionalización de México. Como pudieron ver, no solamente estamos abarcando el siglo XX y el XXI, sino estamos abarcando mucho más atrás estas partes para que podamos tener una idea muy clara de lo que ha pasado en México. Comencemos que desde la época de la colonia se ha internacionalizado México debido a que teníamos estábamos bajo el yugo de las decisiones de España. Uh-huh. Esos son los inicios de la internacionalización en México. Sin embargo, ya después, terminando la época de la colonia, la época de la independencia, y estamos hablando que pasamos a la época de Benito Juárez, estamos hablando que ahora seremos más internacionalistas y más dependientes de los capitales extranjeros, debido a la deuda externa que México ha estado llevando a lo largo de toda su historia, principalmente con los vecinos del norte y con algunos países europeos, aunque hay que aclarar que no estamos tan endeudados como los Estados Unidos de Norteamérica, que es considerado uno de los países más deudores del mundo. Es decir, su deuda sobrepasa incluso la de México. Pero ese es otro tema que espero aclarar más adelante. Sin embargo, volviendo al tema, la internacionalización, reitero y mencioné anteriormente, empieza desde la colonia, en el cual dependemos mucho de decisiones que toma el rey de España, y en ese caso estamos hablando de que el imperio francés quería conquistar toda Europa y derroca al imperio español, en el cual ya estamos en ese momento bajo el yugo de los franceses y yugo de los españoles. Después de ahí empezamos con la deuda externa, más adelante vuelvo con Juárez, en el cual nuestra deuda externa hace que intervengan las naciones del exterior a México. Recordemos que han sido como la de Estados Unidos y la de Francia, que son las más sobresalientes en la historia mexicana. Tras todo esto, vamos a la dictadura de Díaz, en el cual Díaz la internacionalización la isla manejó bastante clara y concreta, sin embargo, realmente no puso límites a los capitales exteriores. ¿Por qué? Díaz lo que quería es que México tuviera una innovación para tener un crecimiento económico. La idea principal era la la parte de crecer a México en la economía. Perdonen, me trabé, no era mi intención, reitero, pero esto lo hizo a través de capitales extranjeros y, valga la expresión, también con empresas extranjeras en México, como para poder poner las vías férreas realmente. Disculpen, no quería esto. Sin embargo, pasamos de esa época de Díaz, viene la revolución y ahora marcamos la parte extranjera más importante, debido a que antes se dependía mucho del patrón oro-plata, ahora ya no, ahora estamos dependiendo del patrón petróleo u oro negro. Estamos diciendo de que las decisiones del exterior se van a basar ahora ya a través del petróleo. Estamos hablando de la época de 1934. La principal
políticas comerciales en México han sido más que nada para tener un crecimiento y un crecimiento y un reconocimiento de que México era independiente o es independiente del extranjero. Las principales políticas que se han implementado realmente han sido internacionalistas debido a los diversos tratados que México ha firmado a lo largo de su historia. Hay que recordar que México cuenta con 52 tratados firmados con el mundo. México es uno de los países con más tratados a nivel mundial. En la época en la que México se buscaba un modelo de crecimiento, y reitero, ha sido en la época de Díaz, porque tras las decisiones que se tomaban en el extranjero para poder invertir en el capital de México, en la época de Díaz, hizo que el incremento del Producto Interno Bruto fuera del 3%. Y hay también que recordar que las infraestructuras también fueron una parte esencial en la economía mexicana en esa época, debido a que había ya comunicaciones y no solamente en la parte del telégrafo, sino hay que recordar económicamente de que hablamos de que puede haber muy buena relación económica si tenemos medios de comunicación, y hablando de medios de comunicación nos estamos refiriendo a los medios de transporte, como en este caso fueron los barcos y principalmente las vías férreas. Sin embargo, el modelo de crecimiento que se tenía con Díaz tuvo demasiadas aberturas en la cual ya se dependía mucho de los capitales extranjeros. Mucha parte de la sociedad ya estaba inconforme con esa parte porque decían que México nada más era para los mexicanos. Esta parte es curiosa porque eso también da una parte histórica de nuestros vecinos del norte, como la doctrina Monroe, que es de América para los americanos. Pero, para no irme del tema, el modelo de crecimiento económico que Porfirio Díaz implantó fue muy bueno, sin embargo, tuvo que haber puesto limitaciones a la parte extranjera para que México no perdiera su esencia ni su presencia de ellos mismos. ¿Por qué? El capital extranjero que predominaba ahí más que nada era francés y estadounidense. Y hay que recordar, o más bien observar, que muchas de las infraestructuras que vemos en nuestro país tienen un toque francés, un toque franciscano. Entonces, realmente nuestro modelo de crecimiento económico fue, en mi perspectiva, muy bueno. Mucha gente tacha a Díaz como también un tirano y un traidor, sin embargo, yo no lo considero así. Mi opinión personal, claro está. Ahora, los principales ideales de Lázaro Cárdenas tras el derrocamiento de Porfirio Díaz. Tras la Constitución de 1917 más otros acontecimientos, han hecho que los ideales de Lázaro Cárdenas sean primordiales y esenciales, que ha sido como reconocernos como nación, tanto interno como externo. Hay que tener una esencia de nosotros los mexicanos. Esa era una parte ideológica de Cárdenas. Esa ideología se basa prácticamente desde la Constitución de 1857 y estamos hablando de la época de Juárez. Podemos ver una relación histórica de cómo las constituciones han tenido que ser basadas o tener sustentos en documentos pasados para que puedan tener una renovación en el futuro. Lázaro Cárdenas también decía de que México podía salir adelante siempre y cuando México produciera y consumiera lo que ellos mismos hacen. Producimos y consumimos lo que hacemos, en otra palabra. Por eso puso una parte muy importante e históricamente es reconocido porque hizo las reformas agrarias en la cual quería ayudar a los granjeros a los granjeros a la parte de la producción agrícola. Sin embargo, también ahí teníamos todavía un poquito de dependencia de la parte extranjera, principalmente de nuestros vecinos del norte, debido a que Álvaro Obregón firmó los tratados de Versalles. Bueno, continuamos con otra ideología importante que ha sido de que los minerales
de México y la producción de México era para México. Obregón se basó, Cárdenas se basó en esto debido al artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. Ahora, ¿cómo consideraría yo personalmente la internacionalización en México? Pues yo la consideraría como positiva. Sin embargo, hay que reconocer que hemos tenido mucha deficiencia en la parte política y en la parte económica al tratar de renegociar, en este caso, el Tratado de Libre Comercio, que ya no se considera así, sino ya no, ya de hecho ya no es tratado, ya es un acuerdo. Pero México no ha tenido la habilidad de aprovechar ciertas perspectivas políticas y económicas para no depender tanto de la parte extranjera de Estados Unidos, porque realmente mucho del capital en el cual estamos dominados realmente ha sido de Estados Unidos. ¿Por qué? Debido a través de las mismas transnacionales que viven aquí en México o que se han implementado aquí en México. Las decisiones que también toman esas empresas también afectan a las empresas grandes, pequeñas y grandes, medianas y pequeñas empresas mexicanas, aunque a veces no se nota. Debo de reconocer de que nuestros representantes en cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, o más bien del acuerdo comercial ya de México, Estados Unidos y Canadá, debo de reconocer de que fue una negociación muy buena en algunos aspectos, no en todos. Cabe aclarar que yo estoy de desacuerdo en algunos puntos esenciales que deberían de haber negociado muy bien porque a través de la guerra comercial que Estados Unidos tiene contra China, nos está afectando a nosotros, entonces nosotros tenemos que ver por los intereses de México y no por los de Estados Unidos. Sí cedimos una gran parte de México, sí es verdad, sin embargo son partes esenciales para que México esté estable y no tenga índices muy altos de desempleo ni de inflación. Por mi parte sería todo y espero que les haya gustado con la parte de la historia política